Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta tercer sesión del mes de diciembre. En esta ocasión traemos un tema digamos, vamos a hablar acerca de los rendimientos de cuatro formas de invertir. Me habían estado pidiendo que hablara sobre este tema, porque bueno, pues siempre vemos mucha información al respecto y difícilmente se, pues no, se llega a un consenso, ¿no? Hay quienes hablan que lo peor que puedes hacer es comprar casa y otros dicen que pues no, que es la mejor inversión a largo plazo. Entonces, hoy nos vamos a centrar en los rendimientos. ¿Sale? Vamos a hablar de cada una de estas formas de invertir, que es inmuebles, renta fija, renta variable ETFs y renta variable acciones, y nos vamos a ir, pues así, en ese orden, de menos a más. Eh, Vamos a hablar específicamente de los rendimientos con toda la experiencia que yo tengo. Yo poseo algunas propiedades que tengo en renta y tengo bastante experiencia en cuanto a eso. Entonces, pero vamos a hablar con números fríos y sacaremos algunas conclusiones, pero ya desde ya les adelanto que no hay una inversión de las que voy a hablar que sea mejor que otra. Yo creo que en un mundo ideal, todos deberíamos invertir en todas, en un consenso de diversificación o sea, mínimo. ¿Me explico? Claro que invertir en inmuebles, pues para eso necesitas pues grandes cantidades de dinero. Ese es quizá la, pero es como que a lo que todo el mundo le apunta, ¿no? O sea, y ahorita vamos a hablar de eso. Un punto importante me gustaría mencionar es, o sea, como por ejemplo, si los inmuebles son una inversión pasiva o no, si es algo a lo que le tienes que poner poca o mucha atención. Ese tema también lo tocaremos. Así que vámonos rápido. Aquí tenemos ya la presentación. Bueno, aquí le denominé Introducción a las inversiones. ¿Por qué? Pues porque recuerden que este canal está diseñado para hablar sobre inversiones reguladas. ¿Sale? Nos metemos con plataformas reguladas, con inversiones reguladas, donde enseñamos a personas a invertir por cuenta propia sus inversiones. Y obviamente un inmueble, pues entra dentro de ese universo de gestión propia, ¿verdad? No tienes que darle dinero a nadie para que compre por ti una propiedad. Entonces, bueno, introducción a las inversiones y empezamos por definir qué es una inversión. O sea, en el estricto sentido, una inversión es lo siguiente. O sea, invertir significa poner a trabajar tu dinero en algo que genere rendimiento por encima de la inflación. ¿Sale? ¿Y a cuánto asciende la inflación? Bueno, pues ese es un dato que varía en el tiempo, que depende de muchas cuestiones, pero que materialmente lo podemos revisar en la página de Banjico. ¿Sale? Pero digamos que un promedio estándar en México es entre el 4, 5%, 6%, ¿sale? Aunque llegamos a tener picos más altos, pero vamos a poner un promedio del 5%. Entonces, antes de hablar de las inversiones, de las cuatro que les hablaba al principio, me gustaría hablar sobre los elementos fundamentales de todas las inversiones y me gustaría hablar de estos 6 puntos que siempre vamos a considerar para una inversión. Y me gusta empezar por la liquidez. Y la liquidez, déjenme decirles que es, o sea, ¿qué tan rápido puedes convertir tu inversión en dinero? ¿Sale? Y eso es fundamental porque al ser el enfoque principal de este canal de que las personas aprendan a manejar su propio dinero, pues es importante que ellos sepan en qué momento, pues, cuánto puede tardar en volver líquido su dinero. ¿Sale?
¿Qué pasa si yo tengo una emergencia? Y bueno, pues simplemente digo, pues ni modo, o sea, me salgo de esta inversión, pero yo la puedo, ¿qué tan rápido lo puedo convertir? ¿Es inmediato? ¿Tiene a un mes, a 3 meses? Pues si es una casa, pues obviamente, pues lo que tarde el broker en promoverla y venderla. ¿Qué tanto quiero yo pedir un precio de mercado en el caso de un inmueble, etcétera, etcétera? Bueno, ese es un punto importante. ¿Sale? Y ya desde ahorita les adelanto que, pues sí, las casas tienen ese pequeño detalle de entrada, ¿no? Que no son tan líquidas, pues porque dependes de que alguien más venga y te compre esa casa y no cualquiera tiene esa cantidad de dinero disponible, ¿sale? Entonces, luego, plusvalía. Todos sabemos que las casas normalmente suben de valor, ¿verdad? En la mayoría de los casos o en la generalidad de los casos hay plusvalía. ¿Sale? Lo mismo con todas las inversiones, porque al final es lo que buscamos, que lo que tengamos, pues suba de valor. Sin embargo, pues bueno, pueden haber situaciones en las que no. Las casas, puede haber situaciones en las que no. Y las inversiones de renta variable, pues pueden haber minusvalías. Entonces, ¿qué es lo opuesto? Flujo de caja. Si esas inversiones te están generando dinero en el día a día. Cada inversión es diferente y cada inversión tiene, pero algunas, pues si tu objetivo es empezar a tener dinero constante, pues es importante determinar cómo está el flujo de caja de esa inversión. Los rendimientos que pueden ser, digamos, parecido a la plusvalía o parecido al flujo de caja, pero bueno, ¿cuánto rendimiento realmente nos está dando? En el caso de los inmuebles, veremos que se compone de dos elementos, ¿sale? En el caso de la renta fija, pues también tiene dos elementos y ahí lo vamos a ir viendo. Y finalmente, estos dos solo le aplican a la renta variable, que es el tipo de cambio y es el dividendo. Tipo de cambio, si yo invierto en acciones de empresas extranjeras, pues estaré expuesto a el tipo de cambio del peso con respecto a la moneda. Recientemente acabamos de vivir una etapa, o sea, pues como complicada para los que estábamos invertidos en acciones de extranjeras, porque pues el tipo de cambio de casi 21 o arriba de 21 llegó a pisar los 16 casi los 15 pesos, ¿verdad? Y con solo ese hecho, sin que a la acción le pase absolutamente nada, llegamos a tener minusvalías importantes. Entonces, es un elemento a considerar, sobre todo si inviertes en renta variable, en acciones de moneda extranjera y también, pues, yo conozco personas que invierten ahora en renta fija en Estados Unidos, ¿verdad? Y también les fue muy bien con esta subida del dólar, pero bueno, es un elemento a considerar si es que también, incluso también en los inmuebles, ¿verdad? Si tú posees propiedades en zonas turísticas como Cancún, Vallarta y demás, pues normalmente muchas propiedades están valuadas en dólares. Entonces, y dividendos, pues bueno, los dividendos que dan algunas empresas. De hecho, les adelanto que una de las sesiones que vamos a tener más adelante van a ser el tema de dividendos y como siempre, enfocado a la cartera inversiva. ¿Sale? Por ahí tengo preparado algo ya del estado de cuenta que me manda GBM y en el mes a mes poder revisar algunos meses de qué empresas nos están pagando dividendos. ¿Sale? Entonces, esos son los 6 elementos y siempre, siempre hay que tenerlos presentes porque con base en las características que tiene esa inversión, con base en esto, nosotros, y obviamente con base también en nuestros planes a corto, mediano y largo plazo, podemos establecer, pues, qué inversión nos puede llegar a convenir más, ¿sale? Entonces, vámonos, aquí está. A mí me gusta siempre hablar con ejemplos, ¿sale? Por favor, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo que sea, por favor, pónganos ahí en el chat, pues cualquier cosa que quiera y al final, como siempre ya saben, al terminar la sesión, cortamos la grabación y nos quedamos preguntas y respuestas para las personas del club.
Entonces, todo esto que yo les voy a hablar es con base en mi experiencia, ¿ok? Y con base también, pues, como ustedes saben, soy contador público, tengo clientes y es lo que yo he visto que da una rentabilidad en inmuebles. Traté de sacar un promedio estándar de lo que da una inversión en inmuebles. Así que vámonos con lo siguiente. Primero, dice valor de una propiedad. Entonces vamos a tomar, recuerden que nosotros estamos en la ciudad de Aguascalientes, entonces vamos a usar los datos y números de aquí. Así que dice que yo tomo como ejemplo el valor de una propiedad que vale 2 millones de pesos, que más o menos, pensemos zona, haciendas de Aguascalientes, pensemos algunas zonas del norte, quizá no tan atractivas, pero bueno, una casa de 2 millones, no sé, la puedes rentar, siendo optimistas, en 8,000 pesos mensuales, 8,333 para que nos diera una renta anual de 100,000 pesos. Si eso se concreta, estaríamos hablando de una rentabilidad anual del 5%, como ustedes lo ven aquí. Entonces, si nosotros tenemos una rentabilidad del 5%, permítame, aquí está, 5%. Entonces, aquí significa que esa persona tardaría 20 años en recuperar su dinero, ¿sí? O sea, está muy fácil, ¿no? O sea, si yo gano 100,000 pesos al año y me costó la casa 2 millones de pesos, pues yo en 20 años tendría que haber recuperado mi dinero. Entonces, ahora aquí abajo les pongo, la renta se incrementa año con año con base en la inflación y la propiedad se revalúa por arriba de la inflación. Es decir, la renta, pues por lo general te la suben, ¿verdad? Y la propiedad, lo normal es que suba de precio año con año, aunque eso no se refleja en liquidez, pero bueno, tú sabes que esa inversión con el paso del tiempo va a ir subiendo, ¿sale? Entonces, aquí está. Si nos regresamos a los elementos de la inversión, nosotros lo que nosotros tenemos aquí es, ¿qué elementos tenemos? Primero, plusvalía, ¿ok? Esta plusvalía eh, es lo que tiene la casa al irse incrementando el valor con el paso del tiempo. Tenemos flujo de caja, pues porque vamos a recibir una renta mes a mes. Tenemos liquidez muy poca, porque yo solamente tendré liquidez por el total del valor de la casa si decido venderla. El rendimiento, pues es propiamente el flujo de caja, que es la renta, más la plusvalía cuando la venda, ¿verdad? Y bueno, tipo de cambio y dividendo, pues en este caso, digamos que en general no aplica. Entonces, aquí podemos ver que entonces esos son los dos elementos que nos van a dar la rentabilidad en la casa. La renta de la casa y la plusvalía, es decir, el incremento del valor con el paso del tiempo de esa casa, que no es líquida, que sabemos que no es tan líquida, pero bueno, tiene sus ventajas. Entonces, yo aquí pongo un ejemplo donde la renta anual, que en el año uno son 100,000 pesos, y el año uno son 100,000 pesos, y entonces yo cada año le subo un 5%. Entonces aquí tenemos 105,000 al año 2. Esto ahora por el 5%, 110,250, pero siempre compuesto, ¿ok? Es el 5% sobre lo del año 2 y luego 5% sobre el año 3 y así nos vamos. Y para que yo pueda, y aquí abajo les pongo el acumulado de rentas, es decir, 100,000 más los 105 dan 205, más los 110 dan 315. Y entonces resulta que yo aquí les decía, oye, me voy a tardar 20 años en recuperar mi dinero, pero no es así, porque si yo realmente compro un buen inmueble que se revalúe
al 5% por lo menos año con año, pues vemos aquí como matemáticamente al año 15 yo estaría recuperando mi dinero. Ese es cómo nosotros de alguna manera, digamos, recuerden que nosotros siempre pensamos que cuando invertimos, estamos tratando de vencer a la inflación y estamos tratando de sacar provecho de la inflación. Y bueno, así funciona. Si mi casa sube de precio, pues yo subo la renta. Y si hay demanda, pues la subo todavía un poquito más. ¿Por qué? Pues porque simplemente te volteas y le dices, oye, pues si no la quieres, tengo gente esperando para rentarla y está dispuesta a pagar lo que te estoy pidiendo. Entonces, ahora, estos son números muy bonitos y muy alegres, ¿verdad? Pero bueno, es un estándar. Dice, se proyectó un incremento anual del 5% en renta. Se proyectó que la propiedad estuvo rentada 100% de los meses. Ese es otro punto, ¿verdad? Eso es suponiendo que siempre estuvo rentada y en 15 años recuperarías tu dinero. No se consideraron impuestos, gastos de mantenimiento, cobranza, ni nada, ni ninguna otra cuestión. Estuvo rentada a los 15 años, siempre aumentaste la renta y entonces tú con las puras rentas habrás acumulado en 15 años el dinero que te gastaste, los 2 millones que te costó la casa. Ahora bien, decíamos que la casa, las casas van subiendo de valor año con año. Normalmente eso es lo que pasa. Tú compras una casa y cada año yo estoy proyectando una plusvalía de la propiedad del 5%. ¿Sale? 5%. El primer año, eso es lo que yo gasté, 2 millones. Al segundo año, la casa ahora vale 2.120.000. Al tercer año, por el 5%, ahora vale 2.247.000. Y así nos vamos. Y al año 15, que es cuando yo ya completé, vamos a decir, de recuperar mi dinero, los 2 millones que yo gasté, tengo esos 2 millones, suponiendo que los hubiera ahorrado, ¿verdad? Pero incluso si ya me lo gasté, pues yo diría, ok, ese dinero en algún momento lo tuve. Entonces, estos 2 millones que yo recibí acumulado de rentas, más la plusvalía, que ahora es lo que vale esa casa, sí, obviamente la plusvalía, dice aquí, el beneficio de la plusvalía se obtiene, pues hasta que se vende. Pero nosotros estamos hablando pensando en las casas como inversión, no como patrimonio y que vas a tenerlo toda la vida. Entonces, vamos, imaginemos, el supuesto que yo hice fue, yo compré una casa y la tengo hasta que recupere mi dinero. Y entonces la vendo. Y entonces, ¿cómo eso resultaría? Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahora, vamos a suponer que vendo la casa y la vendo a este precio. ¿Sale? 4 millones en 15 años habrá duplicado su valor. ¿Sale? Y además habré recibido en rentas lo que, lo que me costó más un poquito más. Entonces mi beneficio total, o sea, lo que yo obtuve al final fueron 6.679.000 con una inversión de 2 millones de pesos. Si hay alguna duda, por favor, en el chat me lo pueden poner. Y con gusto las vamos aclarando, ¿sale? Pero bueno, creo que está fácil. Es una casa que me costó 2 millones, que yo la empecé a rentar en 100.000 pesos anuales y año con año le fui incrementando la renta. Año con año le fui incrementando la renta y además la plusvalía y al final de los 15 años la vendo. Entonces, otra vez, invertí 2 millones y al final obtuve 6.679.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad anual compuesta? La rentabilidad anual compuesta significa, otra vez, decíamos aquí, 6.679.000 pesos. Eso es lo que yo obtuve al final. Entonces, si yo invertí 2 millones, entonces yo lo que obtuve, mi rentabilidad total de los 15 años es de 233% de utilidad, ¿sí? De rendimiento. ¿Por qué? Porque si yo divido 2 millones entre 606.679, me va a dar esto. ¿Sale?
si yo a los 6 millones le quito lo que invertí, me van a dar 4 millones 600. 4 millones 600 entre 2 millones me va a dar 233. Sin embargo, mi rentabilidad anual compuesta es del 8,37%. ¿Sale? Aquí les quiero pasar este tip. Existe esta página que se llama MoneyChimp. ¿Sale? Ahí es donde ustedes pueden entrar y hacer sus cálculos. eh, y así es como, bueno, yo lo obtuve. Yo le estoy poniendo, oye, 2 millones, que fue mi capital inicial, no le metí nada más en 15 años y le pongo aquí el 8,37%. 8,37%. Calcular. Y vemos cómo el valor futuro que me da son 6,678,000 pesos, que es lo que tenemos aquí. Esto equivaldría a esto que viene aquí. O sea, que si yo a 2 millones lo multiplico por el 8,37 y a lo que me da por el 8,37 y así, llegaría a esta cantidad. Entonces, esta es la rentabilidad que da una casa y ojo, se proyectó plusvalía de anual del 5% y el beneficio de la plusvalía se obtiene hasta venderse. Entonces, bueno, aquí les pongo lo de Money Chip, les puse la, el screenshot y así es como yo debo de calcular mi inversión, ¿verdad? Mi rentabilidad, metiéndola en una calculadora de interés compuesto o haciéndolo matemáticamente aquí de decir, a ver, yo metí 2 millones, ¿por qué tasa tendría que multiplicarlo para que a los 15 años me dé esta rentabilidad? Entonces, 8,37%, pues es alta, es baja. Cada inversión es diferente y la inversión en renta, bueno, ahorita aquí adelante les hago unas anotaciones, pero bueno, hasta aquí. 8,37% anual compuesto es lo que da si tu inversión inicial fueron 2 millones y tu beneficio final en 15 años fue 6,679,000 pesos. Ojo, proyección estándar sin considerar impuestos, daños en las propiedades, el tiempo que está sin renta, arrendatarios morosos, mil cosas que pueden pasar. Ahora mismo estoy viviendo una situación interesante en mi casa, o sea, una fuga de agua que está pasando por debajo de la casa. Bueno, pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, aquí vamos a hablar de las ventajas y desventajas de la inversión inmobiliaria. Y aquí desarrollé este cuadrito donde pongo gráficamente los 6 elementos que veíamos. Entonces, primero dice, la principal desventaja que tiene la inversión inmobiliaria es la poca liquidez en caso de necesitar liquidar la inversión. Es decir, te puedes tardar, no lo sé, 5 meses, 6 meses, un año, no lo sé cuánto te puedes tardar, depende mucho. La liquidez va en función de qué tanto quieres tú vender a precio de mercado, ¿verdad? Qué tan cerca o qué tan lejos del precio de mercado quieres vender, a efecto de que, pues obviamente, ¿verdad? Si das más barato, pues es probable que salga antes. Si tienes un buen broker que lo promueva adecuadamente, o si lo quieres hacer por tu cuenta, pues a lo mejor te puedes llevar más tiempo. Hay gente que dice, yo vendo mi casa directamente para no pagar al inmobiliario, ¿verdad? Pero pues si echara números y a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor ya llevo 2 años y no la vendo y pues cuánto dinero estoy dejando de ganar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tendría que actualizar su tablita, ¿verdad? Ya dice, ya no son 15, ahora son 17. Y entonces todo ese tipo de cosas son las que van sucediendo. Pero bueno, es una gran inversión para personas con gran capital, ¿sí? Cuando tú ya tienes varios millones de pesos, tal vez ya no es tan buena idea tener todo en renta fija o todo en renta variable, ETFs o todo en renta variable acciones. O sea, claro que es una buena opción, aunque no te dé un gran rendimiento. ¿Por qué? Porque es una buena opción para conservar valor en el tiempo. Y es la mejor opción.
para inversionistas desde el punto de vista patrimonial y hereditario, pensando en, pues, los hijos, ¿verdad? Que intentar dejarles algo que les pueda apoyar en la vida. Entonces, liquidez inmediata, sí, en rentas, pero no en plusvalía, ¿sale? La plusvalía sí hay, pero hay poca liquidez. Flujo de caja hay con las rentas. Rendimiento, pues son las rentas y la plusvalía cuando se vende. Tipo de cambio, pues solo te afecta si el inmueble se evalúa en dólares y el dividendo no aplica. Riesgos de la inversión, pues bueno, les mencioné varios, ¿no? En caso de preventas, porque hay mucha información en redes que las preventas es lo mejor y pues es la maravilla porque le ganas un 30% desde que ya te lo compras y bueno, o sea, sí, pero pues siempre va a existir el riesgo de fraudes por parte de las desarrolladoras que se han visto muchas, ¿sale? No hay como ir y comprar un inmueble que ya existe, ¿verdad? Donde vas ante un notario, lo investigas en el registro público y bueno, estás comprando ya algo hecho. Mientras no, pues puedes correr riesgos de, hoy aquí en Aguascalientes tenemos algunos casos, a lo mejor no de estafas, pero sí de que pues ahí están jineteando el dinero, ¿verdad? 2, 3, 5 años y no te entregan tu inmueble, pues ¿a dónde ya se fue tu dinero, ¿verdad? Aparte ya lo pagaste todo. Entonces, ese tiempo de espera se lo tienes que sumar al, a los 15 años, ¿verdad? Entonces, todo al final, yo creo que muy pocas personas realmente hacen ejercicios a conciencia de sus inversiones. ¿Me entiendes? Si yo ahorita tuviera que esperar 2, 3 años para comprar una casa, teniendo la renta fija, los CETES, arriba de 11 y teniendo plataformas que me dan 12, 15, 17% llegaron a dar en otras fechas, pues obviamente ese dinero, pues, o sea, es un riesgo, el costo de oportunidad es bastante, ¿sí? Tal vez cuando las tasas estén bajas, pues a lo mejor si asumes ese costo de oportunidad, pues sí lo vale un inmueble, no lo sé, depende mucho y siempre que no represente, pues un gran porcentaje de tu dinero. Pero como diversificación, los inmuebles en muchas ocasiones puede ser una buena inversión, ¿sale? Pero siempre y cuando identificando si eso se adapta a lo que tú quieres hacer, ¿sí? Y ojo, siempre que hablemos de como inversión, y como inversión siempre voy a decir como si fuera una segunda casa, porque si es en la que vas a vivir, ya es otro boleto, es otra cosa y no tiene nada que ver, ya no estamos hablando de inversión, estamos hablando de algo para ti patrimonial y eso ya tiene otras cuestiones. Entonces, riesgos de que la zona no se revalorice o incluso pierda su valor. En el caso de Aguascalientes, por ejemplo, que fallas geológicas, problemas de agua, etc. Riesgos de la inversión, arrendatarios morosos, arrendatarios que maltratan las propiedades, accidentes y desastres naturales, así como vicios ocultos en las propiedades. Hemos vivido inundaciones en Aguascalientes, ¿no? El agua que se mete hasta cierto nivel en algunas casas, o sea, muchas, no sé, la pipa que explotó aquí en el puente, que dañó o sea, muchas cosas que pueden pasar. Entonces, ok, antes de pasar, es muy común escuchar que invertir en inmuebles es una inversión pasiva y yo que he tenido la oportunidad de tener algunas propiedades, por ningún motivo puedo considerar a los inmuebles como una inversión pasiva. Es totalmente activo, hay que estar cobrando rentas, sobre todo lo más común es que las personas, pues, no sé, por no declarar esos ingresos, pues cobran en efectivo, entonces darte las vueltas, si no te quieren pagar, pues, contratar a un abogado, o sea, todo ese tema tiene sus asuntos y no, para mí no es una inversión eh, pasiva. Entonces, y este fue un ejercicio, ¿verdad? Habrá quien me diga, no, es que yo tengo un inmueble hace mucho tiempo y ya hoy me da casi que un 15% anual. No, bueno, sí, por supuesto. Yo sí creo que alguien que tenga una propiedad por mucho tiempo, con todo lo que han subido las propiedades en Aguascalientes, por ejemplo, pues sí, o sea, pueda tener una rentabilidad importante. El asunto es que esos rendimientos
no son escalables. No es como que mañana compras otra propiedad que también te va a dar el 15%, no. Las nuevas te van a dar mucho menos. Y si le quieres meter, pues sí, claro, si sumas la propiedad uno más la 2, pues ya no te va a dar 15 las dos. Ya en promedio te van a dar 8, 9. Y siempre va a ir a la tendencia hacia esos números que yo les digo. ¿Por qué? Pues porque vuelves a empezar, ¿verdad? Estás en el año uno de esa renta. Y claro, a largo plazo te va a dar un buen rendimiento, pero no es algo que puedas hacer de manera sistemática y escalable. Entonces, pero bajo ciertas circunstancias, pues sí, sí es algo importante, ¿verdad? Y pues también, ¿no? Como la expresión de los bienes están para solucionar los males, pues esto. O sea, también una casa en un momento determinado, aunque no tenga la liquidez, te puede sacar de un apuro. O sea, puedes darlo en pago, puedes, pero bajo ciertas circunstancias, ¿sale? Entonces, pero quedémonos con ese número estándar de 8.7 pensando en una rentabilidad de 15 años, ¿sale? Ahora, segunda opción, inversión en renta fija. Y aquí pongo tres ejemplos, o sea, por ejemplo, CETES, como pongo ahí una imagen de CETES Directo, que es una plataforma que son las que nosotros pues recomendamos, utilizamos, que son reguladas. Los bonos corporativos, que no es otra cosa más que, a ver, cuando yo hablo de renta fija, grábense esto, cuando yo hablo de renta fija, hablo de prestar dinero, básicamente. Y nomás hay de dos. O le prestas dinero al gobierno o le prestas dinero a empresas, que son estos que están aquí, que son los bonos corporativos. Entonces, y bueno, pongo aquí UDIBonos como otro ejemplo, ¿verdad? Son instrumentos en donde, aquí dice, prestas dinero al gobierno o le prestas dinero a empresas. Y puedes invertir directo en bancos, casas de bolsa, plataformas como CETES Directo o Sofipos. Ahora, ¿qué rendimientos da la renta fija? ¿Sale? Entonces, primero aquí, ¿en dónde invertir en renta fija? Entonces, hoy estamos viviendo, yo creo que una de las mejores etapas históricas para invertir en renta fija. Una, porque las tasas o sea, dice que actualmente hay una gran cantidad de opciones en donde invertir, incluso desde 100 pesos. La oferta de tasas actualmente es sumamente atractiva como nunca antes vista. La tasa de referencia de CETES siempre, o sea, la tasa que vamos a utilizar para el rendimiento siempre va a ser CETES, la tasa de CETES, y de ahí se basan todas. Como hoy han estado muy atractivo y además nos hemos visto en una ola de, digamos, plataformas, lo que son los bancos digitales, pues. Entonces ha habido como una guerra de tasas, sobre todo en México. Y aquí quiero darles un comentario un poquito aparte, nosotros como mexicanos siempre, como que por alguna razón no vemos a México como el país que es, como el área de oportunidad que representa. Tan es así que muchos, estos bancos digitales, las fintechs, eh, es un gran mercado y por eso han venido, por eso nosotros estamos hoy disfrutando de estas tasas tan altas, porque todos esos bancos saben del mercado potencial que tiene México y por eso están ofreciendo tasas tan atractivas, muy, pero muy por encima de lo que es CETES. No sé por cuánto tiempo se vaya a mantener, pero mientras eso pase, pues bienvenido, ¿verdad? Que nosotros podamos tener opciones reguladas que nos den 3, 2, 4 puntos por encima de CETES y eso va a mantener atractivo esta. Entonces, ¿cuál es el rendimiento? Aquí vemos esta tabla de cómo se ha movido la tasa de CETES. Recordemos, sin entrar a muchos detalles, que CETES son certificados de la tesorería, que es dinero que tú le prestas al gobierno, y esa tasa la establece el Banco de México. Y esa tasa se establece en función de los índices económicos del país, es decir, la inflación. Si hay mucha inflación, pues bajan las tasas.
Si hay o sea, si la inflación está controlada, normalmente suben las tasas. No, si la economía está boyante, pues bajan las tasas. Pero cuando la economía está estancada, pues, perdón, cuando la economía está boyante, suben las tasas, pero al contrario, si la economía está ralentizada, pues bajan las tasas para incentivar. Entonces, el rendimiento, dice, siempre estará ligado a la tasa de referencia de Banxico. Desde 2010, la tasa ha tocado un mínimo del 3%, pero en junio de 2021 iniciamos una época de tasas altas y llegó a cotizar a 11.25. Cuando esta tasa estaba en 11.25 por allá de eh, marzo de 2024 o incluso antes, o sea, de hecho, desde 2023 ya estaba en esa, había Sofipos que te estaban pagando el 17%, el 15, el 16%. Entonces, cada vez más las tasas de las Sofipos, ahorita vamos a ver unos ejemplos, se están acercando a lo que es CETES. Y hoy vemos aquí en esta parte cómo ya se nota una clara tendencia a la baja, ¿verdad? Aquí ya venimos en un descenso en la tasa de interés por parte de Banxico y pues bueno, cada vez. Sin embargo, aquí está, mira, por ejemplo, ¿cuál es la mejor plataforma para renta fija? Pues aquí nosotros les pongo, por ejemplo, Nu, que anda rondando el promedio de 12 y algo, pero que tiene esta de a 90 días de 14.25 y eso está actualizado recientemente. Aquí está Story, que es ahorita, hoy por hoy, lo más atractivo que hay. Está 15, en el rango del 15%, 14.25 a un año, que es lo que es la tasa que yo estoy aprovechando. Por ahí en el grupo les he subido algunos screenshots porque es lo más alto que hay. Pongo aquí el ejemplo de Clar, que trae diferentes tasas desde 10 hasta desde el 11, 13, dependiendo del plazo. Y bueno, CETES directo, que siempre nos va a estar dando tal cual la tasa de CETES. La tasa de CETES está hoy en 10.25 y vemos cómo solamente a 2 años puede superar esa tasa. ¿Sale? La gran opción es que lo puedes mandar a 2 años, ¿sí? Que si la congelas ahorita a 2 años, claro, es un dinero que no vas a ocupar, pues muy probablemente se habla de en las minutas de la última reunión de Banjico, se, se hablaba de la discusión de parte de Banjico de muy probablemente eh, bajar medio punto porcentual, ¿sale? Eso haría que la tasa de referencia ya estuviera por debajo de 10. Entonces, bueno, traemos una tendencia clara a la baja de la renta fija, pero sigue siendo una buena opción y hemos estado, y si ustedes lo ven así, pues es muy sencillo, o sea, dices, a ver, entonces comparemos inmuebles con renta fija. Hoy, esto es hoy, dices, oye, sin hacer ningún esfuerzo, yo puedo tener más que una casa. Con una liquidez, pues dependiendo del plazo al que yo lo ponga, pero inclusive desde liquidez diaria puedo generar más que una casa. Además, no tengo que pagar 1 millón, 2 millones o 3 millones, lo que sea que valga una casa, un local comercial, lo que sea. Yo puedo invertir desde 100 pesos en una plataforma. Entonces, caray, pues ni hablar, ¿no? O sea, es un gran momento para invertir el que estamos viviendo nosotros hoy. Entonces, ventajas y desventajas de la inversión en renta fija. ¿Sale? Es una inversión de alta liquidez. Es muy sencillo de realizar porque pongo mi dinero y si está a plazo, pues espero el plazo y listo. El rendimiento puede llegar a ser muy bajo. Ahí tenemos una pequeña desventaja. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, como les comentaba en este gráfico, pues eventualmente va a regresar a estos niveles, ¿verdad? Entre el 3 y el 4%. Y tal vez ahí, pues ya no sea tan atractivo y tal vez se vuelva más atractivo una casa, si es que tienes el dinero para invertir en una casa. O tal vez digas, oye, pues a lo mejor me gustaría ya probar la renta variable, que ahorita vamos a hablar de eso. Y aquí está otra vez la tablita. Liquidez inmediata, sí, según vencimiento. Si todo lo tienes en disponibilidad diaria, pues, pues lo vas a tener diario, disponible.
Claro que si tú normalmente siempre vas a tener mayor tasa a mayor plazo, normalmente. No así ahorita que estamos en un periodo de baja de tasas, pero normalmente siempre te va a dar más a más plazo. Plusvalía, pues es el interés. Flujo de caja, pues es el interés. Rendimiento, pues todo es el interés. Aquí nomás hay lo que presto y en la diferencial, que es lo que me va a pagar, y listo. Y bueno, aunque el rendimiento puede llegar a ser muy bajo, yo puedo empezar desde 100 pesos. Entonces, objetivos de la inversión en renta fija, y aquí es algo bien importante. ¿Sale? Yo no puedo mandar a renta variable o a otro tipo de inversión lo que voy a utilizar de manera inmediata. A 1 o 2 años, todo eso tiene que estar en renta fija y con disponibilidad, pues, diaria. Entonces, dice, inversiones para planes a corto plazo, un viaje, unos 15 años, una boda, etcétera, ¿verdad? Es el primer paso a dar en el mundo de las inversiones por su simpleza. No hay tanto que hacer, pones tu dinero y pones a trabajar. ¿Sale? El nivel de adopción de las fintech hoy a través de bancos como Ualá, ¿qué otro banco hay? Bueno, Nu, que está haciendo ya su proceso para banco, aunque todavía es Sofipos. Pero bueno, y dice que aquí es donde debe estar el fondo de emergencia, ¿sale? Siempre tienes que tener una cantidad con disponibilidad diaria en caso de una emergencia y debe estar disponible. Eh, Riesgos de la inversión en renta fija. Bueno, riesgos de impago del gobierno. Sí, el gobierno, si tú inviertes en CETES o en otros instrumentos, pues el gobierno puede no pagarte. ¿Sí? Quiebra de las empresas en caso de bonos corporativos. Si tú le prestas dinero a una empresa y esa empresa quiebra, puedes correr el riesgo de que no te paguen. ¿Sí? Y aquí siempre me gusta decir que en esta parte, CETES siempre va a ser la inversión más segura, porque yo lo que les digo es, el día que el gobierno, en este caso el gobierno mexicano, deje de pagar la deuda, lo último que te va a importar es tu dinero que tienes en CETES. O sea, ya estaremos pensando en a ver a qué país nos vamos, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera es como la inversión más segura, ¿sale? Pero no por eso está libre de riesgos. Siempre va a haber riesgos en cualquier inversión. Y otro riesgo es que la inflación sea mayor al rendimiento. Y eso llega a pasar cuando la tasa de CETES está muy abajo, a pesar de que la inflación esté alta. Bueno, antes de continuar con la parte de la renta variable, que es la especialidad de aquí del canal y del club de inversión, déjenme decirles que si nos están viendo por primera vez, quiero mostrarles cómo funciona nuestro sistema. ¿Sale? Sistema Inversí dice aprende invirtiendo. Aprende a invertir invirtiendo. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es un paquete inicial en donde te ayudamos a crear tu cuenta si es que no la tienes, tanto de renta fija y de renta variable, ya sea GBM, Bursanedo, la que tú quieras utilizar. Nosotros utilizamos GBM y en cualquiera de las plataformas también te podemos ayudar a abrir tu cuenta. En el caso de que se abra GBM, pues nosotros te ayudamos a una cartera. Recuerden que nosotros en el canal tenemos una cartera, pero también te podemos ayudar a abrir una personalizada. En ambos casos, desde 100 pesos, ya sea en renta fija o en renta variable, lo único que tú tienes que tener son 100 pesos y de ahí para arriba, lo que tú tengas para invertir, que no vayas a necesitar en el corto plazo. Y ese paquete inicial te ayuda a sesiones de seguimiento por 3 meses, 1 hora por semana, como esta sesión que estamos teniendo ahorita. Yo esto lo grabo, lo subo a YouTube, está público. El diferencial de pertenecer al club es que al terminar nos quedamos para preguntas y respuestas y donde podemos ver casos particulares, sesiones específicas y bueno, ya parte, digamos, particulares del club de inversión. Y finalmente, pues que invertimos con una cartera real, en tiempo real y con resultados comprobables. Así que envíenos
un mensaje a este número que ven aquí, y con gusto les damos toda la información para ser parte del club. Así que entramos rápidamente a inversión en renta variable. Son instrumentos financieros regulados cuyo rendimiento no está preestablecido y puede variar según las condiciones del mercado. Entonces, ya de entrada, pongo aquí en amarillo, primero que debe estar regulado. Segundo, que no hay rendimientos preestablecidos. Por lo tanto, puede variar. Por eso se llama renta variable. Eh, Renta fija, siempre vas a saber desde un principio cuánto vas a ganar, ¿sí? Y en una casa, digamos que, sabes, tienes una cierta certeza más o menos, porque pues siempre va a ser el riesgo de que se te deshabite la casa y tardes en rentarla, que tengas que hacer reparaciones, pero bueno, digamos que mayormente puedes saber con cierta certeza en el caso de renta fija y en el caso de casas, pues, cuánto vas a ganar. Pero en lo que son ETFs, acciones, y aquí pongo unos ejemplos que yo no veo, ¿ok? Pero quiero mostrar que es otra forma de invertir en renta variable y es, por ejemplo, invertir en divisas, ¿no? Comprar dólares, euros y luego venderlos, que eso se puede hacer, que es el famoso Forex, que tú lo puedes hacer en una casa de bolsa y estar ganando en esas operaciones. Y bueno, derivados, todo lo que son compras de futuros, swaps, notas estructuradas y bueno, siempre que estén reguladas y siempre que las hagas con casas de bolsa, con Monex, con Actinver, con Vector, con la que tú quieras, ¿sale? Siempre que sean regulados y lo hagas a través de instituciones, a esas formas. Estas dos yo no las conozco. No, esto lo he hecho de vez en cuando, pero la verdad, no. Mi enfoque está aquí. Solo se las menciono porque, pues bueno, ahí están, ¿verdad? En la casa de bolsa, muchas casas de bolsa tratan de vender mucho este tipo de cosas, la venta de derivados y de divisas, que la verdad, para mí, son cosas muy complejas que no entiendo y la verdad, pues, en mi experiencia, normalmente no dan buenos resultados, pero bueno, cada quien, habrá quien sí les dé resultados. Lo que yo conozco, lo que yo puedo invertir y lo que yo puedo controlar son estas. Así que, entonces vamos a ver qué rendimientos puedo esperar de aquí. Entonces vamos a empezar con renta variable en ETF. Sí, por una pequeña, digamos, como concepto, definición de qué es un ETF, la diferencia, o sea, siempre vamos a estar hablando, o sea, tanto una como la otra es invertir en acciones. ¿Sale? Es invertir en la bolsa de valores y en acciones. La única diferencia es que en un ETF inviertes en muchas acciones a la vez y aquí pues tú haces un pick stop, ¿sale? O sea, tú escoges ciertas acciones y las sigues como, ya sabemos, la cartera que nosotros manejamos y nosotros enseñamos a través de ejemplos reales en tiempo real y bueno. Ambas opciones implican invertir en la bolsa de valores a través de intermediarios regulados. Yo les he hablado aquí de GBM porque es la institución regulada que a mí se me hace mucho más fácil y muy rápida de abrir. Pero si una persona que se quiere unir al club pretende manejar cantidades interesantes de dinero, pues puede ir con la casa de bolsa que quiere. Otra vez, Onyx, Actinver, Vector, yo no tengo acuerdo con ninguna, así que no me da igual. Al final, los productos que cada uno ofrece son exactamente lo mismo. Y si la diferencia es que tienes ahí pues un asesor que te puede ayudar, pero la verdad, lo importante es que tú sepas mover tu dinero y haya o no haya asesor, tú le digas, yo quiero comprar tal o cual producto, instrumento y listo, ¿sale? Entonces, vamos a hablar, en este caso me voy a enfocar en los ETFs indexados, nada más, ¿sale? En este caso les voy a hablar de dos, que son los ETFs indexados al S&P 500, que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos.
Muchos, si ya han buscado información, van a ver que en todos lados hay muchísima información de esto. Y vemos aquí el VO, el SPY, el SPLG. Ahorita vamos a ver cuál es el que yo normalmente recomiendo. Bueno, al final, todos son iguales. La única diferencia siempre va a ser cuánto te cobran de comisiones. ¿Sale? Los ETFs indexados al NAFTRAC, por ejemplo, perdón, no, bueno, aquí me equivoqué, es al IPC. El NAFTRAC es el ETF de BlackRock que invierte en las 35 empresas más grandes de México. Y es un ETF indexado al índice de precios y cotizaciones, que es el índice de esas 35 empresas más grandes de México. Hay ETFs pero por mencionar, hay ETFs por país, por continente, ETFs mundiales, por sectores industriales, tecnológicos, energéticos. Yo me enfoco ahorita en por país. En la cartera nosotros tenemos dos ETFs, un ETF indexado a China y otro ETF indexado a México. ¿Por qué no hemos entrado al ETF SP500 o a Europa o a algunas otras? Porque consideramos que están muy caros actualmente. Y bueno, ya entraremos en detalle. China nos ha dado un gran rendimiento, está por arriba del 40% desde que entramos. Y México no ha podido levantar cabeza. Desde el triunfo de este nuevo gobierno, todavía no ha vuelto la confianza. Nosotros creemos que poco a poco volverá, pero mientras tanto, ahí estamos. Ahora, ¿qué rendimientos dan los ETFs indexados? Esto que les voy a mostrar, esto que está aquí es un screenshot aquí está, dice, ejemplo de rendimiento ETF IVV de BlackRock indexado. Rápidamente yo les voy a mostrar dos formas muy rápidas de ver. Esto que están aquí, tú lo puedes buscar en la página tal cual de BlackRock. Entonces tú le pones iShares IVV, entras a la página de BlackRock y aquí, esto que yo le puse está aquí. Tú puedes poner, te da el rendimiento de año con año o el promedio anual de 1, 3, 5 y 10 años. ¿Vale? Y lo podemos comprobar muy fácilmente porque dice, en un año ha dado un 36,30%. Entonces nosotros podemos venir aquí a Google Finance, metemos el IVV y lo voy a poner en dólares para que salga ese rendimiento que me pone ahí. Entonces le pongo un año y bueno, varía, dice que es un 31%. ¿Sale? Entonces, no va a ser exacto, pero entonces si ponemos en 5 años dice que ha dado un 91%. Entonces en 5 años es un 15%. ¿Sale? Todos estos rendimientos son de hecho es 16, pero bueno, esos rendimientos son comprobables muy fácilmente. Y bueno, si lo vemos año por año, pues veremos que, por ejemplo, el año 2022 el SP500 cayó un 15%, pero acumulado es donde realmente nos puede llegar a dar buenos rendimientos. Y aquí vemos el otro dato que les ponía, que era el rendimiento que da el SP500 en promedio a 1, a 3, a 5 y a 10 años. Entonces, vamos a tomar el promedio de los últimos 10 años, que es de casi el 13% anual compuesto. Entonces, hagamos un repaso. Eh, si yo tengo hoy que en 15 años un inmueble me va a dar un rendimiento de 8,7%, y luego tengo la renta fija que por las tasas altas que hemos tenido durante los últimos 2 años, ya vamos a cumplir casi tres. eh, pues a lo mejor si tomamos el promedio de los últimos 5 años, por ejemplo, a lo mejor nos va a dar un promedio alto, como de 7, de 8%. Y entonces, pues pareciera no ser tan atractivo, ¿verdad? Un 13% en 10 años. Y además le podemos meter esto otro, que es, aquí está, las minusvalías que ha tenido
que ha tenido en el pasado el S&P 500. Este es un análisis desde el 48 a 2017. Fíjense, ni siquiera está la caída del 30% durante la pandemia. Dice que el S&P 500 puede caer 5% más 3 veces al año. 3 veces al año. Estadísticamente, el S&P 500 va a caer más del 5% 3 veces en un año. Más del 10%, o sea, 10% o más una vez al año. Y eso ya pasó. En agosto caímos más del 10%, pero se recuperó tan rápido que nadie se enteró. 15% más alrededor de una vez cada 3,5 años. Y 20% o más una vez cada 6,3 años. Es decir, como lo que pasó en la pandemia fue algo atípico, pero antes de eso tuvimos la crisis inmobiliaria de 2008-2009. Antes de eso tuvimos la crisis de las .com entre 2000 y 2001. Y así es, ¿sale? Siempre van a haber esas minusvalías y ahí es donde están las oportunidades, pero hay que saber entender cómo funciona para poder aprovecharlas. Entonces dice, se requiere conocimiento de los mercados para tener convicción y no vender en las correcciones de mercado y tener así pérdidas definitivas. Eh, Normalmente te van a decir que los ETFs y la renta fija son gestión pasiva. La renta fija sin duda es gestión pasiva. Los ETFs sí son gestión pasiva, aunque yo le pondría ahí un pequeño, entre comillas y paréntesis, porque sí, pero al final o sea, es fundamental buscar muy buenos puntos de entrada. Ejemplo, si yo hoy tengo, si el ratio PER histórico del S&P 500 es entre el 16 y el 18 y hoy lo tengo en 28, pues la rentabilidad a futuro es complicada y si tengo tasas de renta fija a 10, al 12, al 15, pues 1000 veces están en renta fija ahorita y esperar a que de alguna manera ese PER se pueda moderar. Ya en las sesiones semana a semana hablamos sobre eso, cómo evaluar, cómo saber si un ETF está por encima de su media o muy caro. Pero, por ejemplo, yo no estoy invertido en el ETF del S&P 500, en el IVV. Bueno, sí de manera personal, porque ya tengo de hace mucho tiempo, pero no para el canal, o no para la cartera de inversión, porque creo que. Pero bueno, digamos que la renta fija es gestión pasiva y los ETFs, invertir en ETFs indexados es una gestión más o menos pasiva. Mayormente pasiva, aunque tiene su parte activa que te puede ayudar a tener mejores rendimientos. Dice, la gestión pasiva consiste en invertir y no hacer absolutamente nada hasta alcanzar el rendimiento natural de la inversión. La selección de acciones individuales se considera gestión activa. Pero bueno, ahora sí, eh, aquí no pongo pros y contras porque esos los hago ya al final en la inversión en acciones. Entonces, inversión en acciones individuales, dice, consiste en elegir acciones de empresas cuyo crecimiento actual y futuro permitan superar el rendimiento de los fondos indexados. Ok, aquí hay una cosa importante. Yo voy a entrar a, a acciones individuales, sí y solo sí, y con el objetivo de buscar superar al S&P 500. Porque de alguna manera, si yo no lo logro determinado tiempo, pongamos que llevo 5, 6, 8 años invirtiendo y mi rendimiento no está por encima de eso, de lo que es el rendimiento del S&P 500, pues bueno, tal vez sería buena opción, pues, indexarme. Eso ya lo veremos, cada quien lo verá. Ahora, ¿qué rendimientos han dado? Y me centro yo en las Magnificent Seven, que ahorita están de super moda y que obviamente han batido al S&P 500. En lo individual han batido al S&P 500. Y les pongo varios ejemplos. Tesla más 65%, que esto lo hice hace como una semana y la acción de Tesla estaba en 7,000. Vean cómo el screenshot dice 7,000. Si nosotros buscamos a Tesla ahorita, ya está por arriba de 8,000. Dame aquí, no, Inversi Club.
Vemos cómo Tesla vale 8,500. Esta presentación la hice apenas hace 2 semanas y vemos cómo me adelanto un poquito, pero bueno, aprovechando el comercial, pues en la cartera de Inversí, que es donde la tenemos, está ya a punto de llegar a un 200% de rentabilidad en 9 meses. Bueno, Nvidia más 187, Meta más 99. Esto es en el year to date, es decir, del 1 de enero a hoy. Meta, Amazon más 66, Apple más 54, Google más 47. Google ha dado un brinco tremendo. Estaba en 3,440 y vemos hoy cómo está ya en 3,900, ya casi rozando los 4,000 pesos. Bueno, Microsoft más 36%. Y finalmente, entonces, así nos vamos, ¿verdad? Renta fija te va a dar el rendimiento que dé la tasa de referencia de Banjico. La renta variable TFs te va a dar el promedio y siempre vamos a tomar como referencia el SP 500 que en los últimos 10 años ha dado un 13%. Ojo, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. No es como que si dice, pues si ha dado en los últimos 10 años el 13%, pues voy a meterle todo ahorita porque en 10 años quiero. O sea, no, no funciona así y menos ahorita con lo caro que está. Pero bueno, ¿y qué rendimientos te van a dar las acciones individuales? Deberían de darte más de lo que siempre tu referencia va a ser. Inclusive cuando caen, tienes que ver, oye, ¿qué tanto cayó mi acción? ¿Y qué tanto está cayendo el SP 500? Y siempre vas a buscar que cuando suban, suban más que el índice y cuando bajen, bajen menos que el índice. Entonces, ventajas y desventajas de la inversión en renta variable. Es la mejor forma de aprovechar el interés compuesto. No hay de otra. Las inversiones en acciones y en ETFs te pueden llegar, o sea, te dan muy buenas rentabilidades y es la mejor forma. Ahora, otra cosa importante, por ejemplo, no se pagan impuestos hasta el momento en que vendes las acciones. Y en México pagamos un 10% sobre la utilidad, lo cual está más que increíble y es un impuesto definitivo. Fíjense, cuando por cualquier ingreso, como salarios, arrendamientos y demás, puedes llegar a pagar hasta el 35%, tú por la utilidad de acciones en la bolsa de valores pagas únicamente 10% y es un ingreso definitivo. Y se puede iniciar igual desde 100 pesos. Con GBM abres tu cuenta, le metes 100 pesos y listo. ¿Verdad? Y yo con 100 pesos, si tú me dices, yo quiero invertir y solo tengo 100 pesos, listo, te compro dos acciones. El Naftrac, que vale 50 y tantos pesos, y Walmex, que vale 50 pesos. Y listo, vámonos. Walmart de México y Centroamérica. El cuadrito, liquidez inmediata, sí, en todo momento tú la renta variable la vas a tener disponible liquidez. En el momento en que tú quieras y digas, ya me voy, ya me aburrí, ya me fastidié, levantas tus cosas y nos vamos. Plusvalía, sí, claro, se revalúan las acciones, ¿verdad? Pero puedes tener minusvalías también. Flujo de caja, dividendos, por cierto. La próxima sesión, ya les diré, no sé si es la siguiente o las dentro de o las siguientes dos, o la siguiente o la siguiente a la siguiente. Vamos a hablar sobre dividendos, que es muy interesante porque las acciones, aparte del rendimiento que vemos aquí, que ahorita vamos a hablar del rendimiento de la cartera, eh, vamos a hablar sobre los dividendos porque hay varias interesantes. Agarré el estado de cuenta GBM y ahí voy a mostrarles los rendimientos de los dividendos. Están muy interesantes. El rendimiento, pues es hasta que vendes. Tipo de cambio, pues sí, afecta el tipo de cambio, claro. Si estás invertido en el SP 500 o en acciones gringas, pues la paridad del peso con el dólar te va a afectar. Y dividendo, pues sí, varía el porcentaje según cada empresa. Entonces yo les voy a hablar de los dividendos que dan las acciones de la cartera. ¿Es la mejor forma de aprovechar interés compuesto? ¿No se paga impuestos? Ok, se puede iniciar desde 100 pesos. Riesgos de la inversión en la renta variable. Bueno, pues las minusvalías por caídas de mercado que si vendes en esos momentos y por alguna razón no hiciste un buen análisis de tu dinero y metiste dinero que ibas a ocupar en el corto plazo y te toca una minusvalía, pues te comes esa minusvalía. Ese es un riesgo. Quiebra de las empresas, sí, claro. Si tú escoges una empresa y esa empresa quiebra,
pierdes, puedes perder tu dinero, ¿verdad? Por eso, muchas reglas, diversificación, buscar buenas empresas con ventajas competitivas y bueno, todo eso es lo que vemos en las sesiones semana a semana del club. Y por ejemplo, el tipo de cambio te puede afectar. Acabamos de vivir el superpeso, donde el peso contra el dólar llegó a cotizar por abajo de 16, o sea, 15.90, una cosa así, con una caída de más del 20%. Entonces, si tú compras una acción y a la acción no le pasa absolutamente nada, pero el tipo de cambio te baja de 21 a 16, pues, o sea, tienes una minusvalía ahí, ¿verdad? Y pues toca aguantar. Por eso, la renta variable, tanto en ETFs como en acciones, no debes entrar si no tienes un horizonte de mínimo 5 años para que puedas ver realmente el rendimiento de tu dinero. Y bueno, pues aquí está, ya les había hablado cómo puedo empezar en la renta variable, pues el sistema Inversip, tu paquete inicial, la apertura de plataformas, el seguimiento semanal por 3 meses y con esto es más que suficiente para definir si las acciones son para ti o te quedas con renta fija o renta fija y renta variable ETFs. Eh, Ventajas del método, cartera real con seguimiento en tiempo real, 1 hora a la semana, sesión de preguntas y respuestas. Ya somos más de 40 personas. Las sesiones se graban para quien no pueda conectarse, pueda verlas en diferido. Y si el horario en directo no te acomoda, se hacen sesiones en diferentes días y horarios, sábados y domingos y o festivos para que puedas ponerte al corriente en las sesiones a las que no puedas estar o hacer tus preguntas. Este screenshot lo hice hace tiempo y tenía la cartera con más 58 9 meses. Y bueno, hoy con todo este movimiento, la cartera Inversí me complace decirles que ya tiene un rendimiento de más 73% en lo global. Y en lo individual, pues bueno, Tesla más 188, Google más 70, Disney más 33, PayPal más 77, el ETF de China más 43 y bueno. Y las castigadas siguen estando FEMSA, la parte de los OXXO, Grupo Bimbo, Walmex, Walmart de México y Centroamérica y el ETF de México que invierte en las 35 empresas de México, menos 2%. Así que, pues, muchas gracias por su atención. Esto fue el tema. Voy a dejar la grabación y me quedo con la gente del club. Recuerden, aquí pongo nuevamente el número donde nos pueden escribir para enviarnos un mensaje si quieren más información de cómo funciona el club de inversión. Aquí tienen el número, tómenlo por ahí y nos vemos. Muchas gracias. Me quedo con la gente del club de inversión para preguntas y respuestas.